El trabajo más grande de un artista. Esa es una de las definiciones para obra maestra. Pero ¿quién decide cuál es la obra maestra de un artista? ¿O qué artista logra ese mérito y cuál no? En este podcast te invito a conocer a la persona dentro de él o la artista. Conoce conmigo su historia, sus logros, sus caídas y sus triunfos. Acompáñame a descubrir cuál es, si es que la hay, su obra maestra. Activa el botón seguir y entérate de cada nuevo capítulo. Bueno, bienvenido Walter Heringer. ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Muy bien. Bueno, no sé si pudiste escuchar un poco del podcast, recién me decías que sí. La idea es que la gente te conozca, que conozca a todas las personas ligadas a la cultura de nuestra provincia. Y bueno, en tu caso sos empresario del cine desde hace muchísimos años. Así que la idea es contar cronológicamente un poco de tu vida, no solamente de qué te une a la cultura, sino de tu lugar de nacimiento, de tu familia. Contame un poquito de eso. Bueno, yo soy de acá de Santa Rosa, tengo 4 hermanos, tengo 3 nietos y tengo 3 hijos también. Desde chico siempre me gustó el tema del jugar al cine, pero no desde la realización, sino de la pantalla. Yo jugaba a tener una pantalla de cine y incluso el juego de mi dormitorio era con los viejos Cinegraph. Yo armaba las filas de sillas, hacía el boleto troquelado para cortar. Y bueno, mi hermano era el único espectador. Bien. Pero pobre, bueno, ha sufrido el juego mío ese de siempre. Y además era una época en la que se compraban las películas, las filminas se llamaban, eran unos rollitos de películas en los kioscos, y algunas otras las hacía yo calcando, o sea, como para renovar un poco la cartelera. Bien. Así que era un juego mío de niño y después se fueron dando las cosas así a lo largo de la vida, ¿no? Más allá de la actividad mía, que yo fui bancario muchos años. Empecé a escribir distintas notas de críticas de cine en la época del VHS, del furor del VHS por los 80 y el inicio del DVD. Así que me tocó escribir en La Arena un tiempo, después en el diario El Diario y también en La Reforma, que fue toda una experiencia tremenda porque se acuerdan que La Reforma era grande antes, era como el diario La Nación. Sí. ¿Se acuerdan? No sé si La Nación sigue siendo así de grande, pero digo, es como desplegado al revés el diario La Arena, es decir, eran hojas enteras enormes. Claro, sí. Así que había que llenar era un diario eso. sábana. Un diario sábana, había que llenar eso de críticas, claro. Así que había mucho para ver y uno va aprendiendo viendo. Y después las suertes de la vida por ahí de encontrar una compañera que esté a la par tuya no solamente en el esfuerzo, sino también acompañándote en el sueño, y ahí arrancamos con el tema del cine. Bien, bueno, pero pará porque te me adelantaste, me hiciste un resumen así veloz. Demasiado rápido. Y no es la idea. En tu infancia, en estos juegos que vos tenías, ¿de dónde sacabas las ideas? Porque de algún lado lo tendrías que haber visto. O sea, no sé, ibas al cine y chusmeabas con el dueño de la sala, te contaba, te mostraba. ¿Qué onda? ¿De dónde salían todas esas ideas? Vos sabés que la mayor parte de las ideas era de ir mucho al cine, porque en esa época mía de mi niñez había varios cines en la ciudad, entonces era una salida el tema del domingo a la tarde a elegir la película e ir al cine a las matinés, que encima eran 2 películas una detrás de otra, así que uno entraba a las 2 de la tarde o 2:30 y te iba a 5 de la tarde. Claro, mi papá siempre cuenta que se colaba. Se colaba en el intermedio. Se colaba, no sé en qué momento, y bueno, siempre veía las películas porque ellos eran humildes, no tenían para pagar la entrada al cine, entonces bueno, se tenía que colar. Claro. Yo agarré la época en la que ya la entrada de cine era muy, muy popular, entonces era más fácil. Claro. Y después tuve una inmensa alegría que fue los primeros años del Canal 3. La primer tele que hubo en mi casa, yo viví con mis abuelos muchos años,
La primer tele era con Canal 3 porque no se veía otra cosa, así que ahí empecé a ver los primeros jueves de cine, por ejemplo, que los conducía Roberto Ramonda. Los jueves de cine que conocemos ahora son homenaje a ese ciclo de ese canal. Y Roberto Ramonda presentaba cosas del cine, clásicos del cine de toda la vida, y además de estrenos. Y me pasó con una película en especial, que encima yo recuerdo que ahí en ese momento todavía no teníamos tele en mi casa, así que íbamos de visita a los vecinos. Y vi Milagro en Milán, una película de De Sica, una película italiana del neorrealismo que me fascinó. Yo debo haber tenido 10 años. Y la primera sensación que yo tuve es que yo necesito mostrar en pantalla esto que me pasó a mí. Yo creo que ese fue como la especie de detonante ahí como para empezar a jugar al cine, a buscarle la vuelta y a transformarse en eso que se despertó, ¿no? Esta cuestión de decir, bueno, me impactó tanto, fue tan valiosa para mí que yo digo, la tiene que ver más gente esta película. Y además teníamos la posibilidad así con Oscar García después o con Roberto Ramonda, el tema de que había muchas charlas de cine previamente a la película, entonces uno se enteraba desde la realización, se enteraba de los actores, de los directores. Había una charla así que te orientaba del tipo de película que era o el estilo de película que ibas a ver. Todo eso me parecía fantástico. Y además, esto te estoy hablando de hace 1.000.000 de años antes de Cristo, pero había un programa de televisión de Alemania que se llamaba Cinema Berolina, que eran todas las novedades que había en cuanto al cine en el mundo, que si bien llegaban medios desactualizados acá al país, claro, no dejaban de ser fascinantes en cuanto a lo que era técnicas de proyección o de realización, o cuestiones así de cómo son las salas de cine y todo ese tipo de cosas que eran muy buenas. Qué bueno. Y bueno, fuiste creciendo y te seguiste metiendo en eso, y cuando terminaste la secundaria, ¿te dieron ganas de estudiar algo relacionado o arrancaste para otro lado? ¿Cómo fue? ¿Cómo siguió ese camino? En realidad la necesidad laboral por ahí te lleva a dejar un poco de lado los sueños y aspirar más al tema de decir, bueno, hay que salir de esto, hay que lograr algo, hay que comer, claro. Así que por ahí no me llevó, tampoco encontraba yo algo así que me atrajera, porque en realidad no me interesaba nada que tuviera que ver con la realización. Claro. Sino me gustaba más la cuestión del mostrar, de programar, ese tipo de cosas que fui descubriendo a lo largo de los años, ¿no? Incluso fui conociendo a la gente que se ocupa de eso, lo mismo que me hubiera gustado hacer a mí. Y después de terminar la secundaria, bueno, muchos años de banco, pero además en el medio del camino yo empezaba a hacer así algunos programas de radio que tenían que ver con comentarios de películas. Me fui animando a contar las cosas como yo las sentía, es decir, más allá de que por ahí, qué sé yo, yo no era de esos que te recomendaban una película de Bergman, porque a mí había películas de Bergman que me aburrían enormemente por la edad que yo tenía, entonces tenía que ajustar un poco el comentario. No podía no valorar al director, pero tampoco podía decir que a mí me había encantado esa película que había visto, porque por ahí también por edad no la había podido entender. Claro. Incluso me ha pasado con muchas películas a lo largo del tiempo que cuando la veo de vuelta, incluso, qué sé yo, siendo padre, por ejemplo, o siendo abuelo, la película te cae de distintas maneras. Y me ha pasado con algunos colegas tuyos también de decir, bueno, mirá, si el día que seas padre o el día que seas madre te vas a dar cuenta que la película te va a caer de otra manera. Así que fueron muchos aprendizajes así, desde volcar en un diario sábana, como decíamos, y completar programación, porque además eran sugerencias de videos, o sea, la gente tenía que ver si le gustaba lo que yo estaba escribiendo para ir a alquilarlo. Para ir a alquilar. Y después en el programa de radio que hacía en Radio Nacional también, que fue una oportunidad bárbara, porque yo digo, nunca había hecho radio, la radio es fascinante, y fueron muchos años ahí en un programa de la mañana de los sábados, que incluso me pasó algo raro también, porque cuando empezamos a pasar bandas sonoras de películas, yo empecé a llevar discos a la radio, porque la radio tenía una
un departamento de discos que era impresionante. Radio Nacional tenía una discoteca extraordinaria, pero no tenía el disco nuevo, la banda sonora de la película recién llegada, así que presentábamos como en exclusivo eso ahí. Y empezó a llamar la gente, para ver qué era lo que estábamos pasando, o si podíamos pasar más de ese mismo intérprete y ese tipo de cosas. Rarísimo, ¿no? Para el momento también. Te estoy hablando de los 80. Bien. Hace mucho. Bueno, ¿y en qué momento te surge, digamos, la idea de ya tener tu propio cine? Es decir, voy a poner un cine, voy a poner una sala. Sí. ¿Qué cines había en ese momento y qué hueco viste vos para decir, acá entro yo? Vos sabés que Bettina era maestra de escuela y yo era bancario, y yo salía del banco y la esperaba en la esquina de la 74, ahí en Uruguay y Pico, y veíamos Tapialado del Don Bosco, ¿viste? Y siempre con esto, qué lindo sería, aunque sea sábado y domingo, poder dar cine para chicos y qué sé yo. Estaba solamente el Cine Monumental, que estaba al lado del Teatro Español de acá de la ciudad de Santa Rosa, que era el único que estaba abierto en ese momento. Pero lo que tenía el Cine Monumental era que dentro de la programación había muy poco matiné para chicos. Se basaba más en la película de éxito, de estreno del momento. También era una época difícil para el cine, porque venía cayendo un poco después de la época del VHS, y empezaba lentamente a remontar de vuelta. Yo leía mucho y veía que había como a nivel mundial un aumento de lo que iban a ser superproducciones para cine y un retorno a la vieja costumbre de sentarse en una sala de cine. Pero fue una locura total, una locura que incluso nos enganchamos los dos porque no teníamos la más pálida idea de nada. Yo sabía de cine, pero no tenía idea de que hay que conquistar al espectador, hay que hacer una cuenta, pagar una película, todo eso que te enterás cuando ya estás sobre la marcha. En el camino. Así que un día hicimos una carpeta con Bettina, con un montón de nanitos y películas de Disney para presentar al Colegio Domingo Sabio, que lo tenía tapialado al lugar, y lo presentamos como opción y nos dijeron que sí. Así que, ¿viste? Ahí vino el problema. Incluso ¿En qué nos metimos? ¿En qué nos metimos? Y en ese momento el Inca sacaba una especie de subsidios para salas nuevas. Norma Durango era directora de Cultura en ese momento y había anticipado en los medios de que existían esos fondos. Los contamos a los fondos, pero asumió Marvis. Y Marvis lo primero que hizo ese año fue sacar todos los subsidios. Claro. Así que nos quedamos sin esos fondos, ya de entrada, ¿no? Claro. Así que, y después fue tuvimos una pareja de amigos que nos acompañó al principio, y nos aventuramos a algo que no teníamos ni idea cómo era. Y también después teníamos que complementar un poco la programación también, porque no podíamos tomar nada de lo que estuviera en cartelera para el Cine Monumental. Claro. Así que hubo que ahí buscar a ver cómo lo hacíamos. Y tardamos después mucho tiempo en dividir los sellos, es decir, nosotros pasábamos Disney, Fox, mucho cine argentino, y el Cine Monumental pasaba Warner, Columbia, otros sellos, digamos, otras marcas. Claro. Entonces fue la mejor manera de convivir. Claro. Sí, nunca fuimos sí. Y Qué fuimos buenazo. competencia una sola vez, que coincidieron dos películas argentinas, que era, no me acuerdo cómo se llamaba, la que Diego Torres gritaba tras las rejas. ¿Cómo se llamaba? La Fuga, ¿no era? La Fuga era, bueno, esa Fuga. Y nosotros estábamos dando comodines a la vez, que eran los dos bombazos de la temporada. Así que mucha gente nos contaba después que como los horarios eran distintos, cuando se agotaban las entradas de comodines en el Don Bosco, la gente iba al otro rápido a ver si podían ver la Fuga. Que fue lo único así que fue como de competencia, digamos, porque los dos teníamos un producto similar. Bien. ¿Y Amadeus cuándo llega? ¿Cuántos años después de...? Y Amadeus llega como 5 años después del Don Bosco. Amadeus fue nuestra Josita con Bettina, porque además se le generó una impronta muy distinta. Sí, era otro concepto. Era otro concepto, la idea era dar cine arte, completar un poco la programación, digamos, comercial, pero además dar muchos ciclos de cine que por ahí el Don Bosco no daba para eso, porque había como una especie de concepto familiar del Don Bosco. Entonces vos dabas, qué sé yo, y tu mamá también, que era para 18, y vos
tenías que andar peleando con la mamá que llevaba a los claro. chicos, ¿viste? Es decir, no es para chicos. Claro. Y Amadeus generó esa cuestión de impronta distinta. Uh-huh. También se generó una galería de arte adelante uh-huh. que manejó mucho tiempo Raquel Pumilla, también Rivero, Paula Rivero. Paola Baratini, manejaban todo lo que era la curaduría, digamos, claro. la selección de muestras. Eso fue maravilloso también porque lo que provocó es que la gente de acá por ahí, que no estaba acostumbrada a ir a un museo a ver obras locales, en el hall del cine, mientras esperaba para ver otra cosa, tenía la posibilidad de acercarse a sí, ese, además hubo charlas, cafés científicos, un montón de actividades. Bárbaro. ¿Viste? Y fue como la modernización también de la sala de cine, porque me parece que la propuesta fue mucho más, más moderna. Exactamente. ¿No? Sí, en todo sentido, porque además desde esa posibilidad de que vos tengas todo el ambiente que tuviera que ver con la gastronomía y la música de una cultura determinada, después veas la película, todo ese complemento de cosas fue fantástico. Y no había otro lugar para hacerlo. No teníamos hall en el Don Bosco ni gente para ir a ver ese tipo de eventos. Y ahí sí se logró. Entonces, qué sé yo, Osvaldo Bayer presentaba un libro de Echenique y se quedaba corta la sala. Se llenaba el hall y poníamos el sonido de lo que salía adentro al hall para que la gente lo disfrute también. O Silvia Sapsuk un día presentó, qué sé yo, una peña, se le ocurrió hacerla con amigos y nos quedó chico, porque la gente se prendía con esas ideas que eran fantásticas. Sí. Lo mismo el jueves de cine. Dábamos cine de animación japonesa. Y vos decís, ¿quién va a ir? Sí, iba gente, porque sabía que había como una selección hecha de manera que de alguna manera te iba a sorprender, bien o mal, porque había mucha gente que a veces salía media enojada de las funciones. ¿Qué pusiste? Claro, o había algunas en donde, ahora yo no lo haría nunca más, te juro, pero en ese momento, qué sé yo, cuando dimos una película con Brad Pitt, que ahora no me acuerdo cómo se llama, que duraba como 3 horas y era compleja. El árbol de la vida. El árbol de la vida. Sí, no pude llegar ni a la mitad. Bueno, ¿qué hice con el árbol árbol de la vida? Lo amo a Brad Pitt, pero no. Bueno, El árbol de la vida tiene, si vos la charlás después y todo lo demás, es una película que tiene una base, un contenido impresionante. ¿Qué hicimos nosotros? Porque la dábamos sábado y domingo, dijimos, usted la mira hasta que aguanta, la película tiene una pausa. En la pausa se puede ir y volver a la semana, al día siguiente a la segunda parte de la función. Y nos pasó, algunos se quedaron y otros volvieron al día siguiente. Claro. Para completar. Sí. Eso yo no lo haría nunca más. Pero digo, lo hicimos porque yo quería que la vieran, porque era para debatirla, ¿viste? Sí. La parte donde aparecen los dinosaurios, mucha gente se levantó y se fue. Le tengo que dar otra oportunidad, porque bueno, quizás era muy chica cuando la vi. Eso te iba a decir. Uno va eso de ser madre, por ejemplo, provoca que cuando vos decís, te empezás a hacer un replanteo de tu vida así, desde la vida, es decir, cuando con la pérdida de un hijo esa mujer empieza a replantearse la vida en la tierra. Vos decís, no será una locura total, no sabés hasta dónde llega el dolor. Entonces uno la puede ver de otra manera después de mucho tiempo. Así que se han hecho cosas ahí en ese cine fantásticas de todo tipo, de todo tipo. Así que se extrañó mucho la pandemia, la verdad que llevó esa sala, digamos, la hizo desaparecer. Eso te iba a preguntar, ¿Amadeus cierra a causa de la pandemia? Claro, no. Nosotros, el local era alquilado y en la pandemia nosotros no tuvimos ingresos de ningún tipo porque teníamos todo en el mismo sitio, es decir, desde lo que es espacio comercial, gastronómico, todo en el mismo lugar. El cierre, lo primero que se cerraron fueron teatro, cine, ¿se acuerdan? Ahí nomás. Y no teníamos ingresos de ningún tipo. Y ante el planteo de poder esperarnos con el tema del alquiler, no lo desearon las dueñas. Entonces tuvimos que cerrar. Incluso fue medio caótico porque en ese momento estábamos todos recluidos y no se podían hacer ni mudanzas. Así que lo teníamos cerrado y con todo adentro hasta poder hacer la mudanza. Así que sí, fue muy triste, pero bueno, en 2020 desarmamos. Ya después, con el tema de lo que provocó a todas las pymes la pandemia,
como la nuestra, por ejemplo, levantarnos después de todo ese gran problema económico que nos generó. Tampoco podíamos llegar a pensar en una sala nueva porque había que mantener y sostener la que nos quedaba. Claro. Que por suerte era propia, es decir, con los años pudimos comprar el lugar, pedir un crédito para construirlo. Así que estamos ahí, todavía no terminamos. Estamos hablando pagar, de Millennium. De Millennium, sí. No lo terminamos de pagar, pero estamos ahí a punto casi. Bien, ¿y te dan ganas de abrir una sala nueva por ahí con el concepto que tenía Amadeus? Es que se extraña enormemente. Yo digo, hay cosas así como, ahora hicimos un convenio con el Instituto Goethe para dar cine alemán, así que nos estrena comercialmente. Y la gente no es lo mismo. Dábamos una película alemana a las 6 de la tarde de un domingo en Amadeus y tenía 100 personas. Claro, y acá tenés 10, porque hasta el ambiente es distinto para la gente. Lo que se había logrado allá era una cosa muy cálida, era un cineclub, la gente se veía cada jueves o cada domingo. Sí. Incluso nos ha pasado de mucha gente por ahí que no iba acompañada y que la compañía era esa persona que salía y con la que se ponía a hablar a ver si le gustaba o no la película. Claro. O por ahí me buscaban a mí para ver si yo les contaba algo de lo que habíamos visto por las dudas. O a veces me llamaron a mí enojados por lo que habían visto, ¿no? Pero nos pasaba en la salida de Amadeus, a veces la gente te agradecía lo que habías visto como si fuera tuyo, ¿viste? Y en realidad, está bien, dependía de nosotros esa selección que habíamos hecho. Pero se lograba una cuestión de comunión, de ambiente, de cosa tan linda, que la gente cuando iba sabía que estaba como en familia, ¿viste? Se encontraba con esos mismos desconocidos de siempre, o charlaba a la salida, o se sentaba con alguno, o se ponía a discutir, ¿viste? Sí, mucha gente grande, ¿no? También iba. Ese era el tema, y es lo que se ha perdido, y que recién ahora se empezó a recuperar también, que hay una franja etaria que iba a ese cine, que lentamente está volviendo a espacios culturales. Incluso vos ves que hay... antes se llenaban los teatros y recién ahora se empezaron nuevamente a llenar también el Teatro Español, por ejemplo, con las propuestas, o el nuevo Paradiso. Pero vos ves que es como recién están empezando a salir después de tanto miedo, después de tanto encierro. Bueno, ojalá pueda volver en una sala. Ojalá con nosotros el concepto de Amadeus, con los jueves de cine y con todas las propuestas tenía del centro cultural, más allá de... Era eso, era un cine. Centro cultural, exacto. Así que sí, lo añoramos enormemente con Bettina, pero no lo descartamos porque además Amadeus está desarmado abajo del otro, es decir, lo que es proyección, butacas, pantalla, sonido, todo eso está todo, hace falta guardado. Un lugar. El lugar. Que bueno, si alguien tiene un lugar para donar... No, igual por ahora estamos pagando deuda, después veremos cómo hacemos. Bueno, nunca se sabe. Nunca se sabe. Apelemos a la solidaridad de la gente. Walter, ¿te acordás cuáles fueron las películas más taquilleras? Sobre todo en Don Bosco, ¿no? Que era sala. La sala era, sí. Y aparte lo que tenía era que... se notaba enseguida el éxito porque al tener un hall muy chico, la gente hacía cola afuera. Entonces, vos pasabas y veías la cola hasta la iglesia o la cola que daba vuelta por el otro lado. Pero había películas, qué sé yo, como Titanic o la Argentina, Un argentino en Nueva York, que era una comedia con Franchella y Natalia Oreiro. Fue un éxito, pero brutal. ¿Viste? Teníamos 690 localidades y bancos de iglesia, porque la gente siempre te dejaba un lugar al lado. Claro. Entonces nunca podías vender 690, vendías 600. Claro. Y los bancos de iglesia servían para los que no completar se un podían poco. sentar bien en ningún lado. Pero películas, qué sé yo, esa o Dibu, que era una mezcla de animación con personajes reales de la tele, fue un éxito brutal allá. Y bueno, Titanic, que en realidad de Titanic tenemos un montón de así de anécdotas muy simpáticas porque nos había costado lograr la película, porque en ese momento no era digital ahora que te mandan un hard que vos descargás en una computadora, cinta, era rollo de película. Claro. Así que había que conseguir la bolsa en algún lado. Y ya se había estrenado hace una semana en Buenos Aires, pero le habían dado el Oscar. Y nosotros siempre estábamos ahí a la carrera de que la gente de la ciudad ganaba el Oscar la película y tenía que tenerla acá. Claro. Ya era como
desde el año 96 en adelante era así. Ganaba el Paciente Inglés, vos la tenías el jueves acá, aunque tengamos que arar media provincia de Buenos Aires a buscar la película, pero nos ha pasado. Con Titanic hicimos así, todo un arado para buscar la película. Después de haber arado y todo, de haber puesto 3 funciones diarias, porque duraba 3 horas y pico la película, así que había una función a las 2 de la tarde, otra a las 6 y otra a las 10. La primera función fue de 30 personas. Y no podíamos creer lo que reventaba todos los cines del país. ¿Qué pasa con la gente de acá? ¿Viste? Nos queríamos morir. Y a la función de las 6 de la tarde de ese día, se llenó. Y no paró de llenarse todas las funciones, incluso las de las 2 de la tarde. Las 7 semanas que estuvo en cartel Titanic en Santa Rosa. Sí. Casi 2 meses. Tremendo. Impresionante. Pero fue fascinante, además, porque... Y estaba Titanic y nada más, no había otra. No podías. No había lugar, tenías que poner una a las 10 de la mañana. Sí. Pero la iba a ver toda la familia, iban los chicos y los grandes. Sí, yo recuerdo ir haberla visto ahí, en Don Bosco, siendo chica. Y lo que tenía de particular era que antes del digital, la pantalla del Don Bosco medía casi 20 metros de largo. Y ese tipo de películas venía para la pantalla enorme. Entonces, ese desastre que sucede con el Titanic en la película, vos lo vivías de una manera sorprendente. Vos lo ves en la tele y notás hasta el truco, parecen anillos. Claro, que vuelan, pero en semejante pantalla y el sonido, que era extraordinario también, vos la vivías de otra manera la película. Era así, era la enormidad que hacía que vos estabas como inmersa en ese cine. Bueno, y yendo para el otro extremo, ¿cuáles fueron las películas a las que peor le fue? Que no iba nadie. ¿Tuviste alguna función vacía? Sí, nos ha pasado. Hace poco dimos, tratando de que la gente grande vuelva al cine, hace poco dimos una comedia española que se llama Explota. Preciosa película que está basada en canciones de Rafael Acarrá en broma con lo que significó la censura en la televisión española en un momento y todo. Bellísima película. Fue una persona a verla nada más. Y la otra nos pasó con... ¿La dan igual si hay una sola persona? No se puede, porque la verdad que no en esta época. Antes en Amadeus sí nos animamos por ahí con 3 personas a dar una película. Claro. Pero hoy el costo es tan grande del equipamiento y todo que no la invitamos a que venga todo el año. Persona. Te damos un pase libre. Sí, un pase libre para todo el año. Y después había otra que se llamaba, ¿cómo se llama? Los del aire acondicionado, no me sale ahora. No me sale el nombre. ¿De qué? Bueno, ¿de la banda? De la banda, ¿cómo se llama? La de los fundamentalistas del aire acondicionado. Fue un recital hecho de la película, de un recital, una película hecha sobre un recital de él. También estábamos esperando que reviente, no fue nadie a verla. Mirá vos. Nadie. Una tristeza, porque además tenía un sonido extraordinario y todo. Y sí, más siendo un recital. Sí, era un recital. Pero no, se ve que la gente lo prefería en vivo, pero no en película. Claro. Pero sí hemos tenido, y al principio cuando empezamos con los jueves de cine en el viejo Don Bosco, era mi suegra, mi tía, mi suegro y nosotros, nada más. Hasta que la gente empezó a aprenderse con la idea de qué era lo que estaba viendo. Y acá funciona mucho el boca en boca también. También, exacto. Vos podés difundir en los medios, podés difundir en todos lados, pero el boca en boca acá, hasta el día de hoy, sigue funcionando. Sí. No hay con qué darle. Es así. Walter, ¿cuál es tu obra maestra? Mi obra maestra personal. Sí. Yo creo que fue o es el tema de haber descubierto con tantos años qué es lo que prefiere la gente de la ciudad. En cuanto a saber que un tipo de producto va a servir, va a andar o no va a andar. Aunque me sorprendan los fundamentalistas del aire acondicionado. Eso de saber que dentro de una selección de cosas para ver, haber por ahí descubierto el gusto del santarroceño. De cualquier edad, porque hay películas para distintas edades. Yo creo que eso es, si uno lo lleva a categoría de obra maestra, o para decir que fue lo mejor que me pasó en todo este tiempo en esta actividad. Y después de tantos porrazos y tanta historia y tanto tiempo, creo que
este paso del tiempo y haber conocido el gusto del santarroceño es lo mejor que me pasó. Bien, muchas gracias. Sí. Y la selección que hace que diga, bueno, me juego con esto. Uh-huh. Y la gente te lo agradece porque la pegaste. ¿Viste? Bien, gracias. Gracias a vos. Gracias. Obra Maestra es un podcast de Yo Creo Producciones, con la conducción de Ana Datri. Grabación y edición a cargo de León Gamba en La Pecera. Diseño de arte de Diego García. Auspician Obra Maestra Secretaría de Cultura del Gobierno de La Pampa, Subsecretaría de Medios de La Pampa, Instituto Provincial Autárquico de Vivienda y Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Santa Rosa. Entérate de los nuevos episodios dando clic al botón seguir o suscribiéndote a nuestro canal de YouTube.